El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando quien os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como tú le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado,
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Libro de Juan, capítulo 17. Estas son las palabras que, a medida de que han pasado las prédicas, te he ido hablando acerca de esta unidad. Si tú te fijas en el libro de Juan, capítulo 17, Jesús está orando al Padre acerca de la unidad, de que así como Él y el Padre son uno, así nosotros, los hijos de Dios en la tierra, seamos uno. De la misma manera como Él y el Padre son uno, así nosotros uno, y con ellos uno. Esta perfecta unidad viene únicamente por creer en el Señor Jesús, por negarse a sí mismo, por recibir lo que el Señor Jesús ha hecho en tu vida, el Espíritu Santo, y te ha dado, y lo que con Él viene, y lo que te ha hecho. Este versículo 17 no es muy predicado por X o Y, capítulo 17 de Juan, perdón, porque no alcanzan a entender esta perfecta unidad. Porque, por ejemplo, hoy en día en el cristianismo, como te he estado hablando en la serie de la desobediencia, es un pueblo que cada quien hace su propia voluntad. No es un pueblo unificado en el Espíritu. Si todo hombre en la tierra, de los que dicen servir al Señor Jesús, fueran guiados por el Espíritu Santo de Dios, negados a sí mismos, en realidad te digo que vivirían conforme a la voluntad de Dios y estarían en perfecta unidad. Pero por causa de sus doctrinas, credos y por sus famosas opiniones carnales o puntos de vista, han hecho que esta unidad no sea real. Ahora, ese es un privilegio dado a nosotros, que aunque siendo pecadores, Dios nos sacó de la inmundicia y nos trajo a su servicio, a Él, para que la voluntad de Él se hiciera en esta tierra, para que nosotros pudiéramos vivir en perfecta unidad. Imagínate, pueblo, todos los que dicen seguir al Señor Jesús, los que lo reconocen como su Señor y reciben su sangre para perdón de pecados, los que creen que fue crucificado, pensando todos o teniendo más que nada una misma mente, teniendo el mismo corazón y la misma voluntad y los mismos deseos, habría la más mínima contradicción, contienda, argumentos entre prójimo y prójimo. Esto es para que tú te des cuenta la carnalidad que existe, porque hoy en día los hombres se dividen a sí mismos por el asunto de las religiones. Pablo lo dijo, unos dicen yo soy de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos. ¿No es eso ser carnales? En realidad es ser carnales, porque hoy en día los hombres, hay multitudes de diferentes iglesias, congregaciones, organizaciones, y cada uno se divide como miembros de tal congregación o miembros de tal pastor. Pero si tú te fijas y le pones atención, Cristo no hizo separación por grupos. Él solamente buscó una cosa: que todos los hombres aquí en la tierra, los que siguen a Dios, los que les fue dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios, tuvieran la misma mente, el mismo corazón, el mismo deseo, la misma voluntad. Yo te aseguro, pueblo, que habría en esta tierra un pueblo de perfecta armonía, donde los que viven en tinieblas temerían de los hijos de Dios y vendrían a buscar ser como cada uno para ser parte de este reino. Entonces el reino de Dios en la tierra sería algo codiciable. No habría necesidad de evangelizar, porque las personas vendrían. Cuando digo evangelizar me refiero como ahora lo evangelizan, ir
a buscar a las personas en las calles. ¿Sabes quién hacía eso? Jesús lo dijo de esta manera, dijo: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que vais o van al otro lado del mar para buscar un prosélito. Y cuando lo encuentran, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno. Los que en estos días evangelizan por medio de la búsqueda, que salen a buscar, así, buscan para su propia religión. En cuanto yo sé estas cosas, Jesús los trae. Nadie tiene que buscar a nadie. Dios te los trae. Porque Él hace, si el Padre no le da a un hombre entrar al reino de los cielos o venir al Hijo, no viene. No importa qué tanto los hombres busquen a los hombres de afuera. Sí, ya deberían de haberse dado cuenta de eso. Porque es asunto del Padre hacer que los hombres vengan. Y Dios trae a los hombres, a sus hijos, cuando sus hijos son levantados. Como el Señor Jesús, cuando Él muere. Para que de esta manera, en realidad se mire que el Padre se está glorificando. Esta unión que te leí aquí, esa es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que la tierra está esperando que suceda. Gime y sufre esperando que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios se dé. Y los hijos de Dios hoy en día, en sus peleaderas, defendiendo sus doctrinas y el pecado, en lugar de negarse, como está escrito y te leo en la escuela de discípulos, cada vez los requisitos para ser un discípulo de Cristo, cada uno haciendo eso, de esta manera entonces se puede tener una vida mejor en la tierra en cuanto a vivir en santidad se refiere, porque han cortado sus cabezas, se han negado a sí mismos para que Cristo en sí gobierne el cuerpo. Sí, Cristo no necesita así en sí cabezas, necesita el cuerpo. Él es la cabeza. Y es responsabilidad de cada uno negarse a sí mismo para que Jesús funcione a la perfección en tu cuerpo. Al tener tu cabeza significa que tú tienes opiniones, puntos de vista, ideas, voluntad, deseos, y que tú eliges lo que haces cuando lo haces. Cortarse la cabeza significa que ya no haces más tu voluntad, sino la voluntad del Padre, para que de esta manera la voluntad perfecta de Dios en tu vida sea hecha y tú puedas ser un siervo, un hijo de Dios. Porque si tú te fijas, el Señor dijo: cuando hayas hecho todas estas cosas, decid, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que se nos mandó hacer. Aquí hay un problema, porque ni siquiera se puede decir en el cristianismo o en el pueblo de Dios, ni siquiera se puede decir que son siervos inútiles. ¿Sabes por qué? Porque no hacen ni siquiera lo que se les mandó hacer. Son siervos malos y negligentes, que sabiendo la voluntad del Padre, no la hacen. ¿Sí? Porque hay 3. Borro este asunto aquí. Ya borré hasta el título. Si tú te fijas, tenemos hijos de Dios, siervos inútiles y siervos malos y negligentes. ¿Sí? Los siervos malos y negligentes saben cuál es la voluntad de Dios, pero no la hacen. ¿Se acuerdan de aquel hombre que el Señor Jesús le dio un talento? Y él sabía que el Padre cosechaba donde no había sembrado y que recogía donde no había esparcido. ¿Y qué hizo con el talento? Lo escondió. ¿Y qué dijo la divina palabra? Siervo malo y negligente. Si sabías que yo recojo donde no esparcí, que cosecho donde no sembré, ¿por qué no pusiste el talento en el banco? Y lo hubiera recogido con intereses.
Los siervos malos y negligentes, ¿qué le pasó a ese siervo? Le quitaron lo que tenía, se lo dieron al que tenía 10, y a él, todo siervo malo y negligente, fue echado fuera. Todo siervo malo y negligente va a terminar en el infierno, según su propio castigo. ¿Quién es un siervo malo y negligente? El que sabe hacer la voluntad de Dios y no la hace. Por eso te estoy hablando de tumbar el ídolo de la desobediencia, para que no seas malo y negligente. Luego vienen los siervos inútiles, que hacen lo que les mandan, pero por ley, porque únicamente hacen lo que les mandan a hacer. Todo lo que los mandan a hacer, eso hacen. ¿Sí? Y nada más. No tienen corazón para otra cosa. Tienes que estarles, repite y repite y repite y repite las mismas cosas una y otra vez. No digas mentiras. No digas mentiras. No digas mentiras. No codicies. No codicies. No codicies. No codicies. Los siervos inútiles tienes que traerlos con el freno en la mano. Sí, porque si no, se van tras el pecado. ¿Lo miras? Luego tenemos los hijos. Los hijos no necesitan ley para hacer la voluntad del Padre. Los hijos tienen el corazón del Padre, la mente del Padre, los deseos del Padre, y hacer la voluntad del Padre es su alimento. No necesitan leyes, no necesitan frenos, no necesitan garrocha, no necesitan corrección. ¿Quién de ustedes miró al Señor Jesús ser corregido por el Padre? Porque de acuerdo con la Escritura dice que el Señor al que ama corrige. Dios dio testimonio de amar a Jesús y decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Sin embargo, a este Hijo no se mira corregido o disciplinado. ¿Por qué? Porque hoy en día la disciplina es un asunto de que se tiene que tener. La disciplina en los hijos, no es requerida. Porque el hijo no necesita que le estén mandando a hacer las cosas que ya su padre le ha mandado a hacer, porque tiene el corazón conforme a Dios, la mente de Dios, los caminos de Dios, la voluntad de Dios. Ha sido entrenado a vivir de esa manera, y no solamente por entrenamiento, sino por delicia, por amor. Porque eso es lo único que de su corazón fluye, el deseo de hacer la voluntad del Padre. No fluye nada más. El evangelio que yo te predico es a hijos. Porque el hijo va a estar siempre. El siervo no va a estar siempre. Y los malos y negligentes tampoco. Entonces la obediencia que te estoy hablando no es una obediencia por mandamientos. Yo te leo los mandamientos para que tú te des cuenta de cómo has estado y estás quebrantando los mandamientos de Dios. Para que corras a Cristo y Él te dé del corazón del Padre y te haga imagen y semejanza de Dios. Y entonces te deleites en la justicia sin necesidad de que alguien te esté diciendo que hagas lo bueno. ¿Sí nos entendemos? Porque si alguien le tiene que decir, por ejemplo, a Jesús, agarrando el ejemplo de él, y él dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Agarrando el ejemplo de Jesús, siendo él el Hijo de Dios, él no tuvo que recibir corrección ni disciplina por mala conducta que anduviera haciendo. En ningún momento.
En todo su caminar, la Biblia claramente da testimonio que fue sin pecado. Para que una persona sea corregida, disciplinada, redarguida o exhortada, tiene que estar pecando. Ese es el modo de los hombres aquí en la tierra. Los hombres están tan acostumbrados, Dios al que ama corrige. Cuando las correcciones te vienen, por lo que te he estado leyendo en Deuteronomio 28, por causa de tu propia maldad. ¿Sí? Y no se está acostumbrado tampoco a vivir una vida sin pecado, porque tienen que traerlos, el Espíritu Santo como que en lugar de ser un guía, está siendo como un tipo jinete, que tiene que estar controlando a los hombres y constantemente repíteles y repíteles las mismas cosas, porque si el Espíritu Santo deja de decirles lo que hagan, se descarrilan. Ese no es un pueblo bueno. Es un pueblo que se está quemando por la inmundicia, que lo único que lo detiene es la ley. El espíritu, píquele y píquele, eso es malo, eso es malo, eso es malo, eso es malo, eso es malo. Una vez el espíritu dejándolos, se descarrían. Te repito, el evangelio que te predico es aún a que seas formado un hijo conforme a la voluntad del Padre, donde el deleite de tu corazón es la voluntad del Padre. Donde no necesitas leyes. Allí es donde Cristo nos libró de la ley. Los siervos inútiles necesitan la ley porque están a punto de descarriarse. Israel, el antiguo, les traía la ley y se descarriaban, les volvía a traer les traía consecuencias, les volvía a traer las profecías, se arrepentían, se volvían a descarriar, se arrepentían, les venían las consecuencias, se arrepentían, se volvían a descarriar, les venían las consecuencias, se arrepentían, se volvían a descarriar. ¿Y el pueblo de hoy? ¿Tu pueblo? Bueno, ni siquiera puedo decirte siervo inútil, porque en realidad la obediencia en el pueblo de Dios está por los suelos. ¿Saben qué hacer? Yo los he mirado. Ponen en las redes sociales, en diferentes lados, hablan del evangelio aquí y allá, que no se tiene que hacer esto, que no se tiene que hacer aquello, que no se tiene que hacer aquello tampoco, que porque a Dios no le gusta, solamente para este mismo que anda de consejero, repartiendo el evangelio entre comillas a los inconversos. Este mismo va y hace las cosas que de su propia lengua salieron que no se tenían que hacer. O sea, siervos malos y negligentes, porque ni siquiera la voluntad de Dios se está haciendo. Si nos entendemos, la estás mirando. O sea, quiero que le pongas atención a esas cosas, porque la desobediencia está marcada. Los hijos de Dios, y está escrito que no pueden pecar y no pecan, porque la simiente de Dios permanece en ellos, y la simiente de Dios en un hijo de Dios no le produce inmundicia, no le produce deseos pecaminosos, ¿sí? Simplemente es una delicia. Aquí no hay ley, aquí está únicamente la ley de la libertad, la ley real, la ley perfecta, la ley del Espíritu, porque es una ley obedecida de corazón, no por mandamiento, sino porque la naturaleza del que la vive es santidad. Como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, son santos. No tienen necesidad de mandamientos para vivir en la santidad en la cual viven. Simplemente es lo que son. Esa santidad fue la que a nosotros nos fue dada, para simplemente, por medio de esa santidad, vivir libres de pecado en la tierra. No bajo un montón de rudimentos y actividades. El cristianismo, en su mayoría, son siervos malos y negligentes. Unos otros son siervos inútiles porque nada más hacen lo que les mandan. Pero la gran mayoría está en el asunto de siervos malos y negligentes, porque de una manera u otra, sabiendo lo que no tienen que hacer, como quiera lo hacen. ¿Y cuál es la excusa? Ay, hermano, es que soy débil. Es que la carne, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que el pastor, es que la esposa del pastor, es que la congregación, es que los hermanos en la congregación.
es que la gente del trabajo, es que los choferes, es que los animales, es que la vida. Siervos malos y negligentes, que sabiendo lo que tienen que hacer, ni siquiera lo hacen y se dedican a quejarse de otros, de la razón por cual la culpa de otros no están haciendo la voluntad de Dios. Tú piensas que si tú encuentras a todo mundo culpable de tu forma mala de conducta, tú vas a ser permitido, te va a ser permitido entrar al reino de los cielos. Si todo hombre en la tierra estuviera con un solo propósito de hacerte pecar y tú pecaras porque todos buscan que tú peques, ¿tú crees que cuando llegues arriba en el reino de los cielos y le digas al Señor Jesús, porque no es Pedro quien los recibe en la puerta, sino Jesús, porque Él es la puerta, y digan, es que todos los hombres se encargaron de que yo pecara y por eso pequé, es la culpa de todos ellos que yo pequé? ¿Crees que te van a dejar entrar al reino de los cielos? No, siervo malo y negligente. Tú sabías lo que yo te pedí. Yo no te lo pedí basado en lo que ellos hacen en contra de ti. Yo te lo pedí basado en lo que yo te di. Mas no quisiste. Amaste más las tinieblas que la maldad. Amaste más, las tinieblas que la luz. Y te fuiste tras tus deseos, utilizando a todos los hombres malvados como excusa para hacer tu pecado. Échale lápiz, pueblo, considera tus caminos. Estas cosas son reales. ¿Sí? No les gusta que les digan siervos malos y negligentes. No les gusta que se les diga siervos inútiles. Les gusta hijos de Dios. Sin embargo, no están dando la talla ni apenas como siervos inútiles. ¿Cómo vas a ser hijo de Dios en realidad? Un hijo de Dios no requiere un mandamiento. A un hijo de Dios no le tienes que decir. Miraron en algún momento dado donde el Padre hubiese venido con el Señor Jesús y le dijo, ama a tus enemigos. No codicies la mujer de tu prójimo. Sí, no codicies nada que tu prójimo tiene. Tú vas a ir a la tierra y únicamente vas a tener una vestimenta, no vas a tener nada donde costar tu cabeza. No codicies nada de lo que tu prójimo tenga. Hay algunos escritos de esas instrucciones del Padre al Señor Jesús. ¿Qué decía el Maestro? Para esto he venido, para hacer la voluntad de mi Padre. Hoy en día los hombres, con todos los mandamientos y la Escritura, ni por el Espíritu aún, porque el Espíritu está haciendo su trabajo. No voy a decir que no, yo lo he visto. He mirado cómo el Espíritu anda, pero bien rico, redarguyendo, exhortando, guiando con lazos de amor, el amor tan grande que Él tiene para con los hombres, y les habla de una manera, de otra, y el hombre persiste como un asno necio, sigue a su maldad. No le importan las instrucciones. Luego dicen, el Espíritu no me habla, Dios no me habla, el Señor no me habla, Jesús no me habla. Pero cuando les habla no quieren hacer, porque te habla no a tu deseo, a su deseo. Muchos quieren que Dios les hable y les digan las cosas que quieres oír. Dios te va a hablar las cosas que necesitas, no las que tú quieras oír. Si nos miramos, por eso luego están disfrutando de las cosas que están escritas en el libro de Deuteronomio, porque ni siquiera siervos inútiles. Un siervo inútil, para que mires, si un siervo inútil hace todo lo que se le manda, entonces tendríamos un siervo obediente. Todo lo que se le manda hace. Cualquier cosa que le mandes, pum, la hace. Pero hoy en día, en realidad, siempre de una u otra manera, un pecado u otro se está quebrantando, se está cometiendo. Por lo tanto, aún el siervo inútil es cuestionable en cuanto a forma de conducta. Eso rebajaría a la gran mayoría a siervos malos y negligentes.
Porque un siervo inútil obedecería al pie de la letra todas y cada una las instrucciones de su maestro, de su amo, de su señor. Entonces tendríamos un siervo inútil porque únicamente hace lo que le diga, no tiene el corazón como el del Padre, no conoce todas las cosas, nada más está esperando que le manden, pero es obediente, recibiendo la instrucción, va y hace, pero no tiene el corazón como el del Padre. Por esta razón Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, porque os he revelado todas las cosas. El siervo no conoce todas las cosas de la casa, pero son obedientes. Hoy en día los hombres no conocen todas las cosas de Dios, pero aún no son obedientes. Por eso te he estado hablando de estas cosas. Y estoy hablando de las cosas, de las consecuencias de la desobediencia para provocarte temor en tu corazón a Dios y que cambies tus caminos. ¿Sí nos entendemos? No como los hombres aquí en la tierra que no quieren enseñar por medio del temor. Dios, el temor de Dios te hace aborrecer lo malo. Si tú estás mirando que estas consecuencias de la desobediencia vienen, porque si la gran mayoría está aquí, están muy lejos en realidad. Si la gran mayoría está en siervos malos y negligentes, están muy lejos en realidad de la protección de los hijos. Porque Dios protege a sus hijos de la forma como Él dijo que iba a protegerlos. ¿Sí? ¿Nos miramos? Él dijo que iba a proteger a los de Él. Como ahí mismo te lo leímos. Ninguno de los que me diste se perdió. Pero allí entre ellos había un siervo malo y negligente que buscaba su propio deseo. Ese se perdió. Si la miras, regresamos a Deuteronomio. Nos habíamos quedado en versículo 35. El Señor te herirá con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que puedas ser curado. ¿Sí? Deja ver qué es pústula. Pústula. Ahora estas cosas, pueblo, te lo repito, Jesús te puede librar de toda esa maldición de la ley, de todas las cosas, puede bendecirte. Una cosa que entiendas bien específicamente es que si Él te dio el privilegio de ser hecho hijo de Dios, el trato contigo va a ser diferente a como el trato con cualquier persona en la tierra. Una vez que el Señor te toma como hijo, te va a traer corto y te va a arreglar en todo. ¿Sí? Pústula es abultamiento que aparece en la piel en forma de bolsa pequeña que tiene pus. Eso sería pústula. Maligna. En las rodillas, en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que puedas ser curado. Ahora te voy a mencionar algo. Esas enfermedades, así como las ves, también afectan al hombre espiritual. Jehová te llevará a ti, al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Versículo 36. ¿Qué significa eso? ¿A qué dioses ajenos estás sirviendo hoy? Te puedo hacer una lista si quieres, para que mires específicamente cuáles son estos dioses ajenos a los cuales hoy en día tú estás sirviendo. Y ahí está Dios prometiendo. ¿Nos entendemos? Está Dios prometiendo que te llevará a ti a ese rey. Por ejemplo,
le voy a poner más fácil el Dios del yo, el de hacer tu propia voluntad, y ahí es donde proviene toda la desobediencia, la avaricia, codicia, envidia, pleitos, celos, contiendas, inmoralidad sexual en todos sus géneros, adulterio, fornicación, lesbianismo, homosexualidad. El Señor los va entregando a estos ídolos, a esos dioses. ¿Por qué le llama dioses? No porque sean dioses, porque en tu corazón, cada persona que sigue cualquiera de estos, el más peligroso es el yo. Por eso habíamos hablado de crucificarlo. Cada persona que se entrega y que insiste y persiste. ¿Se han dado cuenta de eso? Por ejemplo, una de las cosas, la inmoralidad sexual es la más gobernante. De ahí se vienen muchas otras. ¿Sí? Tienen la tendencia de mirar a una mujer o a un hombre. Miradas, únicamente. Después de las miradas vienen los deseos. Después de los deseos viene el adulterio. En el corazón o físico. Después del adulterio viene la perversión. Perversión es como hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es perversión. Las personas que ya están en esos grados ya se pervirtieron. Después de ahí, eso no es suficiente, viene la pedofilia. Y después de ahí, la destrucción. Sí, hoy en día, en el pastorado incluso, hay mucha pedofilia. La han mirado, por ejemplo, ustedes en la Iglesia Católica. Y en el pastorado, en el cristianismo, hay mucha pedofilia. Eso significa que fueron tras el primer deseo, mirar para codiciar. Sí, miraron a una mujer, la miraron para codiciar, quisieron tenerla, la tuvieron en su mente o en su corazón o físicamente. Practicaron constante. Eso no es nada más una práctica de cada uno. Es la forma en la que te va llevando. Muchas prácticas de mirar a la mujer o al hombre te lleva a que se haga como una adicción y tengas que estarlos siempre mirando. Después de esa adicción viene el deseo, los famosos deseos de los ojos. Lo que ven, quieren, desean tanto el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Los desean y los desean y los desean y practican constantemente el deseo. Una mujer, otro hombre, otro, así. Pero se va haciendo cada vez más grande. Eso los lleva al adulterio en el corazón. Por eso las personas caen en adulterio físico, porque se entregan al adulterio, miran con adulterio, miran para codiciar y adulteran en el corazón. Y después les es más fácil entregarse al adulterio. Se entregan al adulterio en el corazón y después se entregan a la perversión. Ahora, en el cristianismo no necesariamente tiene que llegarse al físico, al contacto físico en alguna de ellas. La perversión en el hombre interior, aunque sea sin tocar a un hombre o una mujer del sexo opuesto, te va corrompiendo tu espíritu hasta que tu espíritu está totalmente pervertido, sin necesidad de jamás haber tocado la carne del sexo opuesto o del mismo sexo en este caso. Es bien peligroso. Los hombres piensan que porque nunca llegan al acto, en realidad, a tocar carne, se sienten como que están bien. Pero esta perversión es espiritual y los lleva a la codicia aún de los pequeños o las pequeñas, los niños. Y después de ahí viene la destrucción. Cuando viene la destrucción, fueron entregados a su perversión. Fueron entregados según el ídolo. De la misma manera como funciona esto, como funciona la inmoralidad sexual, funciona para la avaricia, para la codicia y para todas las otras cosas. No es un asunto de un día, es una práctica constante y aferrada, necia, obstinada de esas mismas prácticas. Y los hombres
se cuidan mucho de no tocar carne porque eso les da mal testimonio, pero no se cuidan en el interior, en el corazón. No se cuidan de nada de eso, en el corazón le dan rienda suelta como quiera, pues ven que allá adentro los hombres no tienen acceso, pero se equivocan. Quiero que sepan y lo entiendan bien, que los nacidos del Espíritu, los hijos, sí pueden ver la condición de las personas, sí pueden ver la inmundicia y las tinieblas en las que se encuentran los hombres. Te digo esto para que no estés pensando que no te ven. ¿Por qué se ven? Porque cuando Dios ve, los hijos ven. Estoy hablando de los hijos como te hablé primero, conforme el corazón del Padre. Estos ven. Te digo esto para que vayas cambiando tu forma de conducta, para que así no seas expuesto en público cuando los hijos de Dios vean. Porque se piensa que no. Toda esta desobediencia te lleva a la perversión y se cumple lo que el Señor Jesús dijo aquí, que te va a llevar con los reyes que tú hubieras puestos sobre ti. En otras palabras, los que tú elegiste. Cualquiera de ellos. Sí, y hay muchos. Esto solamente es un ejemplo. Cada uno de ellos es un ejemplo. Aún hasta los mismos pastores se han convertido en reyes y los hombres obedecen más a sus pastores que a Jesús. Entonces son entregados a estos siervos también para el servicio de ellos. Y ahí es donde les pasa como Saúl. Por eso es que hoy en día, por ejemplo, Israel rechazó al Señor y agarró a Saúl como rey. El Señor les dijo, te van a imponer diezmos, cargas, va a agarrar tus hijas, tus hijos y todos para su servidumbre. ¿Y qué han hecho los reyes terrenales hoy en día en cuanto a pastores se refiere? Los que no viven conforme a la voluntad de Dios, sino que están buscando subyugar al pueblo y lo han logrado porque el pueblo, aunque Dios le ha hablado, una cosa que yo mucho me topo y me preguntan, ¿es lícito salirme de la iglesia donde estoy? Te hablé al principio. ¿Qué significa eso? Carnal. ¿Por qué? Porque solamente hay una iglesia, una congregación en todo el mundo. Cuando tú dices me salgo de una iglesia, estás dando por testimonio como si hubiese montones de iglesias en la tierra. ¿Eso es carnal? Yo entiendo que tus predicadores te hayan enseñado eso porque a ellos les gusta enseñorearse de la gente y les dicen, no, es que tú aquí naciste, aquí te tienes que quedar, aquí tienes que servir al Señor en este lugar porque el Señor aquí te trajo. Eso es carnal, totalmente carnal. Eso enseña que el predicador tiene una mente carnal porque en lugar de unificar el cuerpo de Cristo lo está dividiendo. Oh, ya no puedes ir a la otra porque tú naciste en esta. Pero hay solamente... Dios tiene solamente una iglesia, el cuerpo de Cristo. Que tú salgas y vayas de un lugar a otro, una iglesia a otra, en realidad no es el problema porque a los ojos de Dios es la misma iglesia. ¿Sí nos entendemos? Pero los hombres carnales han puesto franjas solamente por una razón o dos. La primera es diezmos. Y si la primera fuera, y si diezmos no fuera la primera sería números. Las iglesias modernas están gobernadas por los pastores quieren aumentar el número de gente o el número de diezmos o los dos. Por eso te dicen que aquí naciste y aquí te quedas. No, yo nací tal vez en un hospital. No me quedé ahí. Yo nací no en una congregación. ¿Nos entendemos? Entonces, solamente existe una iglesia, es lo que quiero que entiendas. Porque los hombres dicen, no, es que me quiero de salir de iglesia, pero luego les dicen, si te vas de aquí, te vas a ir maldito con maldición. ¿Pero por qué? ¿No dicen ustedes que todos sirven a Cristo? ¿Por qué si yo estoy en esta congregación y quiero ir a otra congregación? ¿Por qué me queda más cerca? ¿Porque la palabra es más efectiva? Por X. ¿Sí? Si te vas a mover de una congregación, el único consejo que te doy
es que vayas a buscar la voluntad del Padre. Porque si tú te mueves de una congregación a otra porque no te gusta, estás buscando tu propio deseo, no la voluntad del Padre. ¿No entendemos? Pero me he topado mucha gente que están en congregaciones donde no les está siendo predicada la verdad, pero ahí están, porque sienten que tienen que ser parte de una iglesia. Pueblo, ¿tan ignorante eres? Al momento que tú naciste de Cristo, tú eres parte del cuerpo de Cristo, aunque vivas en una montaña tú solo. Porque no es la membresía de una congregación lo que te hace parte del cuerpo de Cristo, es tu corazón arrepentido y convertido y nacido del Espíritu. Es lo que te hace a ti miembro del cuerpo de Cristo. O sea, si tú me dices, no, es que me quiero salir de aquí, pero me quiero ir a otro lugar. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces no estés pensando, por eso hemos hablado de renovados en el espíritu de vuestra mente, no estés pensando que hay montones de iglesias de Cristo aquí en la tierra. Solamente hay una. Solamente los carnales se dividen de tal manera como en muchas congregaciones. Y yo entiendo porque son carnales, siendo siervos malos y negligentes, ¿qué vas a esperar de ellos? Que se separen en congregaciones. Aquí naciste, aquí vas a servir al Señor y tú no te vas a ir de aquí. Y si te vas sin mi bendición, vas a ser maldito y no vas a prosperar en nada. ¿Qué hombre se va a enseñorear de los hombres? De tal manera así. ¿No dijo el maestro? Ustedes ven que en los gobernantes de la tierra se enseñorean de los hombres. Entre vosotros no será así. Un pastor jamás tiene que buscar enseñorearse de los hombres. De acuerdo a los 5 ministerios, maestros o apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores fueron puestos para perfeccionar a los santos para toda la obra de Dios. Entonces son traídos, son perfeccionados y van a hacer lo que el maestro los llamó para. Pero ustedes, predicadores, por causa de su carnalidad, les llegan personas que Cristo los salva y los trae y traen llamado para servir al evangelio y los disipulan conforme su doctrina y los tienen agarrados para que su famosa congregación crezca. Cuando esta persona es más útil bajo la ley de la libertad a Cristo que bajo la ley de los hombres en sus doctrinas. La ley de los hombres en sus doctrinas añadidas o escritas aún tomadas de la Biblia limita a los hombres a hacer la voluntad de Dios porque están detenidos por las doctrinas de hombres. Entonces, pueblo, no estés pensando como que hay un montón de iglesias en la tierra. Solamente hay una. Y los que forman parte de esta iglesia son los que viven sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia que se va para arriba. Si tú quieres ser miembro de la iglesia manchada, arrugada, con vestimentas manchadas y desobedientes, sélo. Ve y sé parte de esa iglesia, pero yo te garantizo que tú no vas a entrar al reino de los cielos. La iglesia que va a subir con el Padre es la iglesia sin mancha y sin arruga, pura, sin mácula. Esa es la iglesia que va a subir. A esa iglesia te considero que pertenezcas, no a un grupo religioso dentro de 4 paredes. Pero por causa de su carnalidad, así te han enseñado. Pero ya es tiempo de que te despojes la venda de los ojos y no estés ahí. Ay, es que hacen las obras mal, te enseñan mal y luego todavía te maldicen. Si te vas a ir con maldición. O sea, son malos y negligentes, te enseñan mal y luego te prohíben que te vayas. Y tú, muy obediente, ahí estás porque Dios dijo, sujétense a sus pastores. Pues si un pastor no vive conforme a la voluntad del Señor, no tienes que sujetarte a él en cuanto a la palabra se refiere. Si un pastor no tiene, Dios prometió, y se los mando, Dios prometió que te daría un pastor conforme su corazón. Y si el pastor de la congregación en la cual tú asistes no es conforme el corazón de Cristo, pídele el de él. Pídele que te dé a ese siervo que por ahí tiene que andar en algún lugar. Y luego cuando lo encuentren me llaman, porque luego mucha gente de diferentes lugares me pide referencias de predicadores de ciertos lugares. No tengo a quien mandarle ninguno. ¿Por qué? Porque en su mayoría se molestan por lo que predico. Si están conforme el corazón del Hijo,
tienen que estar de acuerdo. Porque las cosas que te digo no son cosas que digo yo. ¿A poco esto de la iglesia es mentira lo que te estoy diciendo? No hay solamente una. A esa te conviene, porque si tú te quedas en la congregación donde estás y vives en pecado, el día que tú te encuentres con el Señor Jesús vas a ser lanzado al infierno. Y tu congregación no tiene poder ni siquiera para orar por ti, para que te saquen de allí. Todo porque tú decidiste quedarte en un lugar donde estabas siendo nutrido malamente. Si no te proveen, aguas delicadas, ¿sí? O pastos delicados y aguas de reposo, es tiempo de que te vayas. No se trata aquí, como luego dicen ellos, ese no es de Dios porque anda causando divisiones. ¿What? Otra vez la mente carnal. ¿Cómo voy a causar división en la iglesia de Cristo? Especialmente cuando le estoy diciendo que si no están recibiendo pastos delicados y aguas de reposo, la palabra pura, con ejemplo y todo, que se vayan. No se están yendo de la iglesia de Cristo, se están yendo de una iglesia corrupta, que engaña a las personas y las mantiene en el engaño. Pero como ellos creen que es la iglesia verdadera, entonces en sí les prohíben que se vayan. Pero no te estoy causando división de la iglesia de Cristo, te estoy mandando que busques donde se te provea los pastos delicados y las aguas de reposo. Porque tú dices, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y te prometió esos pastos delicados y las aguas de reposo, y lo único que estás recibiendo es maldad. ¿Provee Dios maldad a su pueblo? No. Pero los hombres dicen, para justificarse, todos carnalotes, los predicadores mismos dicen, ese hombre está causando división. No, estoy sacando a los hijos de Dios de Babilonia, el sistema religioso que no se aparta de la maldad, pero que tiene apariencia de santidad. No estoy causando separación. Dios está llamando, salid de ella, pueblo mío. ¿Quién es Babilonia? Si en las congregaciones donde tú habitas se dedican al pecado. Si yo entiendo que la gente, pues por causa del aprendizaje que van llevando, luego de repente pues no viven en perfecta santidad, pero están aprendiendo. Pero mínimo el que está enfrente no tiene que proveer en ninguna manera iniquidad, porque el que es el que está enfrente y está supuestamente perfeccionando a los santos. Me llegaron un montón, los voy a perfeccionar, pero si ando contaminado y les proveo contaminación. Yo entiendo que la congregación venga y todo y lleguen y a unos estén en una condición y otros en otra. Eso es normal, porque vienen, ¿sí? El Señor los sana, luego se van o los limpia y los hace perfectos, y luego por su misma ignorancia o sus deseos carnales, lo que sea, van y se vuelven a ensuciar. Entonces se regresan. No, de esta manera, por medio de la instrucción para los que crean. Porque luego dicen que un predicador tiene que ir a buscarla. Sí, mi trabajo es nada más decirte, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo está mal. Ya te busqué, ya te hablé la palabra de salud. Me ha topado muchas veces y se le ha dicho a ciertas personas, eso que estás haciendo no está mal. Le dicen, sí, yo sé, pero no puedo dejar de hacerlo. Ok. ¿Cómo? ¿Qué más te busco? Ya te enseñé lo que tienes que hacer, ya te enseñé lo que estás haciendo mal, y tú vas y dices, no puedo dejar de hacerlo. ¿Qué más hago? Lo voy a seguir haciendo porque simplemente no puedo dejarlo. No, sí puedes dejarlo cuando quieras. ¿Sí? Instrucciones, ahí se te busca. Pero entiendan bien todo esto. Por causa de la desobediencia, el pueblo de Dios está como está. Y son tan carnales que se han dividido de iglesias en iglesias. Yo aquí en la congregación, en la escuela de discípulos, no le he dicho a ninguno, sean parte de este ministerio. O digan que son parte de aquí. Y les he dicho abiertamente, ustedes son de Cristo, no míos. ¿Sí? Y así tiene que ser. Si ellos allá afuera hablan y dicen que son de acá, eso es su propia carne. Porque ya les he enseñado específicamente que tienen que decir que son de Cristo. Porque el ser de aquí no trae salvación a nadie. ¿Sí? Cristo es el que salva. Y el hombre, el que obedece y guarda tan grande salvación.
Así que no más carnales en el asunto de las iglesias. Ustedes son libres, no son esclavos de los hombres. Si donde el lugar que tú estás no estás recibiendo palabra que te edifica tu espíritu, que nutre tu alma, que te corrige cuando haces mal, que te alienta cuando estás haciendo bien, entonces eso ocasiona que no se esté buscando a Dios correctamente, y cuando te quedas en el lugar donde tú sabes que no te están hablando conforme a la verdad. Por eso, gracias a Dios, en su amor y su misericordia te enseña para que tú lo busques, para que tú camines en Él. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tú eres llamado a ser parte de su iglesia, no las de los hombres. ¿Sí? No las de los hombres. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cual está compuesto por hombres y mujeres, niños, que viven sin mancha y sin arruga. La paz del Señor contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.